Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros, welcome to la llave inglesa de Friday, o lo que es lo mismo, de viernes, con Paul Singh dispuesto a reconstruir a varios equipos, con Paul Singh habiendo perdido con su selección un amistoso y no había derrochado goles contra Andorra. ¿Qué le pasa al equipo de Thomas Tuchel? También la sub-21, que es así que ha empezado bien en el europeo de Eslovaquia, ganando a República Checa y sobre todo, como digo, con atención centrada en que Jude Bellingham se va, no es Jude Bellingham, es su hermano, y qué va a ser del Sunderland. Teníamos ya previsto esto, pero vamos a ahondar en ello. Y el Liverpool, ¿qué? Tantos fichajes, ¿cómo lo vamos a reconstruir? Hoy empieza una serie en la que cada semana vamos a ir armando dos de los 20 equipos que van a disputar la Premier League dentro de aproximadamente 2 meses, un poquito más. Y De Bruyne al Nápoles, desde el Manchester City. ¿Lo hará bien? ¿No lo hará bien? ¿Tendrá ritmo? ¿Se le habrá agotado? De todo ello hablamos ya con Paul. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, que ya estamos casi en modo nueva temporada. El miércoles tendremos el calendario. Así pues ya vamos a estar en pleno modo temporada 2025-26 y hay muchísimos fichajes. Es cierto que ya hay Mundial de Clubes y todo eso, pero hay muchísimos fichajes y cambios donde los clubes han notado donde tienen que mejorar y donde no. Y como has comentado, pues también en la para las selecciones, pues ya hay presión sobre Thomas Tuchel. Después de pitos contra Andorra y perdiendo ese amistoso contra Senegal. Así que ya hay dudas. Si que era tan malo, eso es lo que ya la gente se está preguntando. Que no ha entrado con buen pie. El primer parón sí, porque además marcó Luis Skelly, sacó algún joven como él, los del Arsenal sobre todo. No estuvo mal, ¿verdad? Pero este último parón ha sido lamentable, porque hay que decirlo así, ganar solo 0-1 a Andorra con todo el arsenal ofensivo, valga la redundancia, con Arsenal que tuvo Tuchel en ese encuentro, la verdad es que dejó muchas dudas. Ya fue en la segunda parte cuando marcó Harry Kane y es que llegó a juntar, no me acuerdo ahora, pero Palmer, Rogers, el propio Kane, Bukayo Saka o Gordon, o muchos jugadores de talante muy ofensivo, que era lo que se les pedía a entrenadores anteriores, a Southgate fundamentalmente. Y nada, nada de nada. Luego el siguiente partido ya contra Senegal, alineación un poco más alternativa, pero es que encima le hace daño esa derrota porque a Senegal Inglaterra la había goleado en los octavos de final del Mundial de Qatar, si no recuerdo mal. Entonces, bastante mal Tuchel. Es verdad que también el propio aquí Luis de la Fuente pues dejó decisiones cuestionables en el segundo partido, pero lo de Tuchel no pinta bien después de este parón. Sí, creo que no debería importar, pero creo que también cuando tienes un entrenador de fuera en la selección nacional, creo que te perdonan un poco menos. Creo que te perdonan un poco menos. Es cierto que tú ya has estado en la Premier League, ha ganado cosas con el Chelsea, pero es cierto lo que comentas. A mí me ha recordado muchísimo al Manchester City, porque me ha recordado a un equipo que es totalmente incapaz de conseguir, de hacer un gol a un equipo que se insiste y que se pone solamente a defender. Lo hemos comentado muchísimo con el Manchester, con el City, que cuando tiene que jugar contra un equipo como tipo Southampton, un equipo de parte baja de la tabla, pues le cuesta muchísimo marcar un gol, porque el otro equipo pues se pone a defender, hay menos espacios, hay que ser más creativo o incluso jugar con un balón directo o se importa también más el balón parado. Pues Inglaterra metió en el segundo tiempo a pocos minutos, pero si no hubiéramos marcado eso, es cierto que obviamente Andorra no hizo nada en ataque. Ya. Pero el problema no es sufrir en ataque, sufrir en defensa. El problema es no tener muriente arriba cuando un equipo se pone a defender. Y luego, pues contra Senegal es cierto que solo fue un amistoso, pero si sales.
si entras a ese amistoso ganando 5-0 a Andorra, la gente no dice nada. Pero cuando ya acabas de tener una victoria por la mínima contra Andorra, que ya ha pasado, pasó bastante tiempo también cuando ganamos 0-1, pero cuando vienes de ese partido dando esa imagen, pues esa derrota contra Andorra, contra Senegal, duele más. Y yo creo que tú que tienes suerte porque el próximo partido, que es en septiembre, es el más fácil de todos, que es en casa contra Andorra. Pero creo que el segundo, si no recuerdo mal, es contra Serbia. Y ese partido puede decidir, esos dos encuentros con Serbia, pueden decidir si nos metemos directamente en el Mundial o si tenemos que ir a la repesca. Sí, sí. Y sería, la verdad, empezar con mal pie para Tuchel. A ver, hay que darle la importancia justa a estos partidos por las fechas, porque no les apetecerá a los jugadores sabiendo que a Andorra le van a ganar sí o sí. Hay que dar cierto margen, ser bastante condescendiente, pero también hay que exigir. Es que Inglaterra tiene una plantilla increíble y unas posibilidades que no están del todo explotadas. Y eso pese a llegar a las finales de las dos últimas Eurocopas. Pero nos ha dejado siempre a deber en cuanto a fútbol, regularidad, consistencia y todo lo que se le tiene que pedir a un gran equipo. Yo no vi ninguno de los dos partidos de Inglaterra, pero he leído al respecto mucho y la sensación que tengo es que Tuchel tampoco casa como un guante para esa selección, porque es un entrenador que en el Chelsea lo que mejor hizo fue armar una defensa impenetrable con Kanté por delante, con Rudiger, con Christensen, con Azpilicueta, y esa era la principal virtud del Chelsea campeón de Europa, aunque tuviera balón y aunque circulara bien en algunos momentos. A mí me deja dudas la selección de Tuchel, siempre lo ha dejado antes de Tuchel la selección, pero también hay que ver que es más difícil construir una gran selección con mecanismos muy engrasados que un gran equipo, porque está en menos tiempo, porque cambia todo más, porque tienes que adaptarte a los jugadores de los que dispones. Hay que darle tiempo a ver qué es lo que sucede. De una manera o de otra, entiendo y espero que estaréis en el Mundial. Así que a ver cómo es el camino y en qué posición teórica llegáis dentro de un año, que estaremos ya jugando el Mundial. Y hablando de la selección inglesa, ayer la sub-21 ganó 1-3 a República Checa. ¿Qué te pareció? ¿La viste? ¿La seguiste? ¿Estuviste pendiente? Yo estaba con el Mirandés, que era más interesante para mí, pero esa sub-21 entiendo que también tiene muchísimas posibilidades de hacerlo bien en el europeo, es la vigente campeona. Sí, bueno, sí que vi el partido a chozos, también vi un poquito del encuentro de Mirandés también. Pero sí, yo creo que Inglaterra jugó muy bien, sobre todo en el primer tiempo. El primer gol fue cuestión de tiempo. Es cierto que después del segundo, República Checa respondió con un gol anulado, creo, y luego otro gol. Em, pero Inglaterra siempre jugó mucho mejor y hay buenos jugadores ahí. Está Maquetí del City como capitán, Javier metió un gol, Hutchinson del Ipswich está ahí, Livramento del Newcastle, Kwanzaa del Liverpool, así que yo, por ejemplo, miré los dos equipos y de República Checa creo que no conozco a ninguno, pero a Inglaterra pues hay unos cuantos ahí que no creo que tenga equipo tan fuerte como de hace 2 años, pero sí que hay buenos jugadores ahí. Está Nwaneri también en el banquillo. A ver qué pasa. Lee Carsley es el entrenador que estuvo un poquito de tiempo en la Nations League, entrenando a la absoluta, pero no quería. Prefiere ese trabajo y prefiere centrarse en el sub-21. Creo que el sub-21 tiene una buena oportunidad con 16 equipos, yo creo que ya, bueno, llegar lejos y a ver si podemos mantener y ganar otra vez el trofeo. Este entrenador para la sub-21 parece idóneo, lo ha hecho bastante bien y creo que lo puede seguir haciendo. Hace 2 años es que estaban Gordon y Palmer, dos jugadores tremendos que, como el fútbol va a una velocidad de vértigo, no nos paramos a contemplar que hace 2 años estaban en este europeo sub-21, pero ahora mismo son de lo mejor del fútbol inglés
y ahí los tenías como exponentes de esa generación de oro que nos ganó la final. Bueno, España tampoco la veo yo muy brillante. A mí el jugador, mira, lo podemos, ahora cuando reconstruyamos algún equipo, hoy quizás no entre para ninguno de los dos, o quizás sí, pero hay un jugador en Alemania que le marcó 3 goles a España y que ayer también metió 3 goles, que es Nick Voltemade, que a mí me asombra, solo lo he visto con la sub-21, pero me parece que muestra una superioridad física y técnica que puede ser sin ninguna duda el mejor del europeo y que se puede proporcionar a sí mismo un gran traspaso en el mercado de verano. Y los grandes traspasos suelen acabar en la liga inglesa. Y grandes traspasos, por cierto, aunque haya salido libre del Manchester City, ahí tenemos que englobar a Kevin De Bruyne. Ha acabado en el Nápoles, jugador que sonó para Chicago Fire y que daba todo el perfil, sinceramente, de típico que sale del City ya para, entre comillas, retirarse, para pegar el último estacazo y para marcharse a Arabia Saudí o a Estados Unidos. Te pregunto lo primero, Paul, ¿crees que te ha sorprendido? ¿Te ha sorprendido que acabe en el Nápoles o ya creías tú que le apetecía seguir jugando en Europa? Un poco, me ha sorprendido un poco, pero no me parece una decisión totalmente extraña ni sorprendente, porque creo que es un contrato de 2 años. No está claro es que creo que De Bruyne ha pensado, quiero seguir en el fútbol europeo a alto nivel, al menos para el Mundial. Quiere entrar al Mundial con la mejor preparación, jugando una temporada en un equipo de Champions y un equipo que puede otra vez volver a ganar la Serie A y jugar en una temporada y luego jugar, disputar el Mundial y después a ver qué pasa. Porque como tienes 2 años, pues ya en el segundo año o lo pueden vender o puede ampliar el contrato 1 año o puede salirse libre en 2027. Pero está claro que el Nápoles se ha convertido en un equipo que, que es un poco como de ex delanteros o de ex, no necesariamente delanteros, pero jugadores top que han rebotado de otros clubes. Me ha de pensar, por ejemplo, en Lukaku, en McTominay y ahora pues en De Bruyne. O sea, jugadores que han estado en grandes clubes antes y luego pues siguen siendo muy buenos, pero a lo mejor no están en su mejor momento, pero están jugando muy bien. Y bueno, acabaron en el Nápoles. Um, el Nápoles ya, y eso, a pesar de eso, pues está jugando, ¿no? Y ganando el trofeo. O sea, y ganó la liga. Ese me parece interesante el equipo que tiene, porque tiene jugadores que tú crees que ya han estado bastante tiempo, a lo mejor no están en su mejor momento, o eso se pensaría, tema edad, pero están juntos ahí todos en el Nápoles. Lo que no le sirve a los grandes de la Premier League, que desperdician mucho dinero y desperdician mucho talento, por eso acaban luego decimoquinto, decimosexto, como United y Tottenham, eso lo amortiza el Nápoles. Sabes que según estabas hablando, y yo también me doy cuenta de lo de Lukaku, McTominay y De Bruyne, estaba pensando yo que Antony cuadraría mucho en el Nápoles, porque es alguien que no le ha servido al United, es alguien que ha rehabilitado el Real Betis. El Nápoles le ofrecería Champions, el Real Betis no. El asunto de Anthony es que parece ser que depende mucho de la ciudad, de que sea una ciudad alegre y agradable para vivir. Y si Sevilla lo es, Nápoles también. Una ciudad pasional, una ciudad intensa y volcánica, nunca mejor dicho. A mí me cuadra Anthony en el Nápoles. Además, se lo podría permitir económicamente porque por De Bruyne no ha pagado, tiene los ingresos Champions, le gusta a De Laurentiis esos golpes de efecto. No íbamos a reconstruir al Nápoles, no lo vamos a hacer porque no forma parte de la Premier League, pero yo dejo ahí eso y a lo mejor se cumple, porque Anthony, si no acaba en el Betis, que ojalá acabe en el Betis, todo se ha dicho, para hacer mejor nuestra liga. Se supone que saldrá del United y si sale del United no hay tantos equipos que cuadren. A mí el Nápoles es uno de esos equipos que me cuadra mucho. ¿Qué te parece la idea que se me ha ocurrido sobre la marcha?
A mí me parece muy buena. Creo que fortalecería al Nápoles. Además, creo que la ventaja de jugar en el Nápoles es que no tienes tanto foco mediático, porque en Italia pues, se centra más en la Juve o en los dos equipos de Milán o también en la Roma, pero el Nápoles, no sé, cuando la gente busca cosas de fútbol italiano, se busca más cosas de la Juve o de Sí, los dos equipos de Milán. Yo creo que históricamente han ganado muchísimas cosas esos tres equipos y se mira más esos equipos, pero el Nápoles siempre está ahí luchando y ganando cosas, o al menos si cuando no gana, pues va lejos, ¿no? En las competiciones europeas, ha jugado Champions un montón de veces. Además, pues no hay otros equipos también en la ciudad y está en una parte de Italia donde no hay muchísimos equipos de la Serie A. Es que tiene más o menos la parte del sur de Italia prácticamente para sí mismo, ¿no? Para tener esa parte y eso me recuerda un poquito al Leeds o al Newcastle que realmente viene de un equipo, de una ciudad que es de solo un equipo. O sí. sea, que todo el mundo cuando dices hablando de la ciudad creo que es aún más importante que pasa a la ciudad y ya eres el fan número uno de todos los aficionados que están dentro ahí. Eso no pasa, por ejemplo, en Milán o en Roma, o incluso en Turín, pero un poco menos, pero sobre todo en Milán o en Roma, porque como hay dos equipos, pues ahí pues o te odian o te quieren. Yo ahí lo veo claro, que podría pasar de Sevilla a la Campania, el jugador brasileño Anthony, y que podría convertirse de Antoñito de Triana a Antonino di Vesubio. A mí me cuadra bastante, no sé si al Nápoles le cuadra, no hay ningún rumor al respecto, no tengo ni la más remota idea, pero me encajaría por el perfil de todos, del Nápoles, del entrenador, sobre todo del presidente de Laurentiis. Hablando del entrenador, parece que es muy fan Conte de Bruyne. Conte tiene una asignatura pendiente con la Champions, todo se ha dicho. A ver, ahora que la va a volver a jugar, cómo lo hace, porque sus papeles han dejado que desear en la máxima competición de clubes. Pero el tema de Bruyne, ¿crees que dará por lo menos una muy buena primera temporada? Porque yo sí confío en De Bruyne, me parece que es un buen jugador y que todavía le quedan gotas de fútbol por demostrar. No, no es alguien que ya esté acabado. Para un Manchester City que quiere reconstruirse, sí, era fin de ciclo, pero creo que le pueden quedar todavía momentos de muchísima clase a Kevin De Bruyne. Creo que le queda mucho fútbol todavía. Creo que le queda bastante fútbol. Sobre todo, como dices, como con el Mundial, pues es su gran motivación. Creo que el gran problema en el City es que ya después de 10 años, pues ya tocaba en cambio también. Es un nuevo reto. Todos necesitamos sentir un tipo de reto o de algo diferente. Y pues después de estar en varios países, ¿no? En Chelsea o en Alemania, y después en el City, ganar todo en el City, creo que ganar algo con el Napoli ya sería más divertido para él, porque es algo diferente, es una aventura diferente. Además, pues estaría jugando ahí una temporada antes del Mundial en otro país, otras condiciones. Yo creo que esas cosas, lo que quieres hacer es exigirte como futbolista, porque la carrera del futbolista es muy corta. O sea, que hay que buscar retos y intentar lograr metas. Pues sí. Y De Bruyne ha conseguido unas cuantas porque también estuvo en Alemania al principio con el Wolfsburgo, llegando lejos en Champions, hablando de todo un poco, también consiguiendo ser la estrella de un equipo emergente que desde entonces no ha vuelto a la Copa de Europa. Eso demuestra cómo De Bruyne te eleva las posibilidades, como es lógico. Wolfsburgo, luego City, ya lo hemos recordado, los 9 años que estuvo y ahora una nueva etapa en otro país, va conociendo Europa. También, por cierto, empezó en el Chelsea, que se hablaba de que Mourinho no lo había apreciado lo suficiente. Mourinho decía que era un jugador muy distinto. También con Salah pasó algo relativamente parecido. Bueno, eso lo iremos viendo con el desarrollo de la temporada, pero no es el único gran fichaje que ha salido de la Premier esta semana. Hay otro que ha costado dinero, porque es el de Joe Bellingham, que tenía contrato con el recién ascendido Sunderland
y que sigue sus pasos de su hermano Jude. Joe Bellingham, que quien más, quien menos también insinúa en marca que puede tener la vista puesta en acabar en el Madrid. No sé si lo ves para tanto a Joe Bellingham, pero parece que está intentando copiar lo que le salió también a su hermano Jude. No lo veo obviamente en este mismo momento, pero sí es una posibilidad en unos años, sobre todo también si está Jude también ahí todavía. Sí que lo veo, pero no de momento. Primero hay que está, por ejemplo, como dices, en el Dortmund está unos cuantos años por ahí. Y luego sí podría acabar en el Madrid, pero todo depende del rendimiento de Joe Bellingham en el Dortmund. Pero el Dortmund es un equipo que suele gustar mucho a los ingleses. Ha habido Sancho, ha habido también, obviamente, Ítems. Jude Bellingham, Kane también ha estado en el Bayern de Múnich. Además, pues no sé, culturalmente Alemania es más, es más parecido a Inglaterra y el tema del idioma, pues es más fácil, no es como Trent Alexander-Arnold, ¿no? Hay pocos jugadores así hablando un poco de español, hablando español en la rueda de prensa. Normalmente, pues no saben mucho español y el nivel de inglés en España no es particularmente alto. Pero en Alemania, pues muchas veces los alemanes hablan inglés mejor que los propios ingleses. Eso también ayuda. Estás jugando en una liga menos mediática, al menos para los ojos ingleses, obviamente. Y no tienes tanta presión, por ejemplo, como jugar en el Madrid. Obviamente me parece un golpe muy fuerte para el Sunderland, pelea a de sus mejores jugadores, pero a ver qué pasa con Joe Bellingham. Yo creo que tiene que disfrutar primero de estar en el Dortmund, una experiencia afuera, y luego pues la vida lo llevará donde sea. Puede acabar en el Madrid, pero yo creo que tiene que pensar en rendir bien en el Dortmund, porque si no, si ya está pensando en el Madrid, entonces no va a acabar en el Madrid. Primero, solo tiene 19 años, es mejor que tenga fútbol en el Dortmund, a estar también en el Madrid jugando, bueno, como antes decían, jugando el típico partido de Copa contra el Melilla o el Barbastro. O sea, esto ya son cosas que tiene que pensar, ¿no? Primero, pues cuando eres joven, lo primero es conseguir minutos. Eso es lo más importante. Por edad le da tiempo y también por edad de su hermano podrían coincidir porque va a cumplir 22 años el 29 de junio Jude y tiene 19 Joe. Sí se parece, ¿no? Más o menos en cómo juegan al fútbol, en estilo, en posición de centrocampistas, sí que se parecen los hermanos. Sí, y los dos tienen pues un poco de actitud. Ahí en el campo, pues protestas y pues saben defenderse también en el campo. Es que los dos tienen eso, pero tienen mucho talento. Tienen mucho talento también. Seguro que su hermano le dirá que no puede insultar a los árbitros si alguna vez acaba en España, pero no, en realidad pues son muy buenos jugadores y pues es lo lógico, ¿no? Pasó con Douglas Luiz y su pareja, pues los dos acabaron en la Juve, pues es lo mismo, ¿no? Si uno está ahí, pues el hermano le va a decir, oye, pues ven por aquí, que estamos muy bien, como pasa con los entrenadores. Cuando tienes un entrenador español y vienen un montón de españoles, por ejemplo, o puedes poner el país que quieras, pues suele pasar eso. A lo mejor a medio plazo acaba en el Madrid, pero yo creo que lo primero es pensar en Dortmund. Mira, justo antes de reconstruir Sunderland y Liverpool, como me has dicho, entrenadores, hay que reseñar que el Tottenham se cargó a Postecoglou. Claro, el Tottenham es como que siempre pasa un poco desapercibido, incluso para nosotros. Pero se cargó a Postecoglou y apostó por Thomas Frank, el entrenador del Brentford. ¿Qué te ha parecido ese asunto? Muy sorprendente, muy sorprendente. Es cierto que si no hubiera ganado la Europa League, nadie habría comentado nada. Pero, en mi opinión, ganar la Europa League, al menos debería haberle dado unos meses y una ventana, un mercado de fichajes para ver qué puede hacer con este equipo. Porque es cierto que acabó en una posición un poco falsa también por el tema de centrarse en la Europa League. Es cierto que no hizo buena temporada. Es cierto que con Frank no vamos a ver tantos partidos locamente abiertos, aunque es cierto que en el Brentford hay partidos con muchos goles también. Mm. Pero es cierto que Thomas Frank ha hecho un gran trabajo con el Brentford. Siempre lo ha metido ahí justo cerca
la posición, las posiciones europeas, pero entrenar Tottenham es una cosa totalmente diferente. Ya lo he visto, lo veo en un Espíritu Santo. Entrenar a Tottenham ya tienes muchísima más presión desde el minuto uno y yo creo que es un riesgo. No, yo creo que mereció un poco más de tiempo Postecoglou, pero está claro que Thomas Frank es capaz de triunfar en el Tottenham, pero no va a ser fácil. Además tiene una directiva pues complicada en el Tottenham que no tiene miedo a quitarle si las cosas empiezan a ir mal. Sí, desde luego es una plaza complicada, una silla eléctrica de entrenadores, ha solido ser. Postecoglou aguantó 2 temporadas, consiguió que el equipo ganara un título después de 17 años y no le ha valido para continuar. Claro, la puntuación en Premier esta última temporada ha sido pésima. Entonces, es que cuando tú en la liga regular lo haces tan mal, te lo pones en bandeja a los presidentes amigos de cortar cabezas. Pero es una decisión muy controvertida y yo creo que a Postecoglou no le faltarán banquillos. ¿Por qué no un trueque? No creo que se dé, pero en el Brentford, Postecoglou a lo mejor se le queda un poco pequeño, ¿no? Después de venir de ganar un título europeo, pero como tiene mucha pasta todos los equipos allí, por eso lo digo, aunque el Brentford parece que va más a por McKenna. Realmente la ventaja se ve aquí en Londres también, Sí. que Londres siempre es atractivo, ¿no? Para la gente, pero sí, yo creo que va a buscar más un equipo de Champions o al menos un equipo con fútbol europeo, sinceramente. Pero yo creo que lo consideraría como un descenso acabar en el Brentford, pero sí que creo que no le van a faltar banquillos, porque es cierto que llegó a la Premier League después de estar en la Liga Escocesa con el Celtic, ahí con trofeos, con Champions, jugando en la Champions y luego ya pues, pues ganó la Europa League. En su segundo año siempre gana. Lo Eso es. dijo y se cumplió la profecía. Lo hizo con el Celtic, ganó todo y ahora lo consiguió con el Tottenham venciendo la Europa League. Así que es un entrenador que cumple sus promesas. Mejor dicho, Ange Postecoglou, un australiano. Ahora va a entrar un danés. Thomas Frank es danés, aunque suene un nombre muy inglés. Y no sabemos de qué nacionalidad, pero queremos reconstruir cada semana 2 equipos. Ya iremos pillando cuánto tiempo dedicarle a cada uno. Esta vez empezamos por Sunderland y Liverpool. El Sunderland, ya que hablamos de Joe Bellingham y que el Liverpool a priori está más fácil. ¿Qué necesita, Paul, tú que lo sigues más? Porque yo la segunda división inglesa pues la miro bastante de reojo. Necesita, entiendo, un lavado de cara muy grande, ¿no? El equipo que es el último en ascender, por eso empezamos por él, el 20º y el primero. Totalmente, pues creo que le faltan muchas cosas. Creo que le falta sobre todo, si quiero resumirlo, experiencia de jugar en la Premier League. Si no va a acabar como el Ipswich, por ejemplo, la temporada pasada, que bajó directamente otra vez a la segunda división. Y además, al perder a dos jugadores grandes como, bueno, a un jugador grande como Joe Bellingham y luego también el héroe de la final, Tom Watson, que ya había fichado, había acordado un fichaje por el Brighton, pues el gran problema es que no tiene tiene jugadores con poca experiencia en la Premier League. Es cierto que hay algunos sí que tiene, por ejemplo, pues tiene a Mepham, que ha estado en el Bournemouth y que juega con la selección galesa. Y luego pues, hay un par de jugadores muy buenos, sobre todo en ataque, que son Mayenda y Isidore. Pero esos dos jugadores nunca han estado en la Premier League. Creo que lo importante va a ver qué tal el salto, cómo llevan el salto, ¿no? Sobre todo en ataque, en defensa, sí que creo que necesita mejorar. Y luego se habla mucho de experiencia de Premier League en Jordan Henderson, porque este Sunderland empezó su carrera ahí en la academia, estuvo también con 18 años hasta los 21 en el Sunderland antes de ir al Liverpool. Eh, Se habla mucho de una posible vuelta de Henderson. Es cierto que Henderson obviamente no es el jugador que era, pero creo que
daría esa experiencia, sería una cabeza con muchísima experiencia ahí en el vestuario. Y se necesitan más jugadores así o buscar jugadores, por ejemplo, de la parte baja de la Premier League, porque es cierto que tiene jugadores, por ejemplo, como Patrick Roberts en el banquillo, pero son jugadores, típicos jugadores. Es un típico jugador que juega muy bien en la Championship, pero ahí conseguir jugar bien en la Premier League es más complicado. Y el Sunderland, el gran problema es que yo creo que lo va a tener muy difícil salvarse, salvo que haga cambios radicales y hay que hacer muchísimos. Yo creo que los equipos tienen que inspirarse en los que suben en el Nottingham Forest, que hizo muchísimos, muchísimos cambios, le costó bastante la primera temporada, tuvo que destituir al entrenador, pero le acabó saliendo. Creo que los recién ascendidos no tienen que arrojar la toalla y esperar a descender y a seguir ese ciclo de recibir más dinero cuando vuelvan a bajar, para tener más posibilidades de subir y nunca acabar de asentarse. Creo que tienen que dar un paso adelante, como hemos hablado, meter dinero de verdad este verano y acertar. Es muy importante acertar, pero lo que me dices es jugadores defensivos y expertos. Esa es la clave y la conclusión. Jordan Henderson es un nombre muy interesante y que puede cumplir con varias de esas características, porque a Mayenda lo conocemos, que estuvo a punto de ir al sub-21 con España, a Isidor también me va sonando. Después tenemos a Patrick Roberts, que estuvo cedido al Girona en su momento del grupo City, al Girona de Eusebio, con Douglas Luiz también. Pero necesita mucha materia prima defensiva el Sunderland y ya meternos con más nombres propios, bueno, ya los hemos dejado caer, Jordan Henderson y afianzar a los que tiene ahí el Sunderland en el ataque, pero apuntalar la defensa. Yo voy con el Liverpool a reconstruirlo, si es que hace falta. ¿Es el campeón? Claro, ahí es yo creo lo más fácil de hacer, porque el Sunderland necesita todo y el Liverpool necesita poco. Va a fichar a Birch, cuando vuelva de vacaciones dice Fabricio que lo harán oficial, va a fichar a Kerkez, ya tiene el Bournemouth un lateral suplente, vamos, suplente no, sustituto de Kerkez, que será Truffet, del fútbol francés. Frimpong ya está fichado. ¿Y a mí qué me falta del Liverpool? Yo voy a ser muy concreto. Bueno, yo estoy analizando la plantilla y no echaría en falta ni mucho menos un central. A partir de ahí, si te quieres pegar el lujo de un delantero, marchándose Darwin Núñez, que todo apunta a que saldrá, yo iba por Gyökeres de cabeza, me parece el mejor delantero que está suelto en el mercado. Pese al conflicto que tenga con el Sporting, yo si tengo que pagar 90 kilos por Gyökeres lo pago. Y después de central es que Van Dijk es mayor. Ha hecho una muy buena temporada en Premier, pero a mí me deja alguna duda de cuánto futuro puede tener porque nunca lo he visto igual que antes de la lesión. Konate, más dudas también. Es un buen central, pero creo que ahí hay margen de mejora, sobre todo porque detrás está Kwanza y parece que lo van a sacar también. Yo ahí me iba por Cristian Romero del Tottenham. Lo tentaba, ya que el Atlético de Madrid lo ha tentado, y me iba por Cristian Romero como central y a por un delantero. De hecho, es que creo que necesitan más un central que un lateral izquierdo, porque el lateral izquierdo podrían seguir con Robertson y Tsimikas y a mí no me desentonaría. Yo creo que saldrá uno de esos dos. Pero desde luego el Liverpool tiene un equipazo y con Florian Wirtz, Frimpong, Kerkez a punto de confirmarse. Si no ficha nada más, no pasa nada. Pero yo le metería esos dos matices. Y creo que si te fijas, los cambios principalmente han sido hombre por hombre. Sí, Si quitas a Alexander Arnold y has metido a Frimpong. Por ejemplo, en ataque, con Florian Wirtz podría ser una de las cosas, o que ya saben que va a salir Darwin Núñez, o para quitarle peso a Mohamed Salah. Yo creo que haga lo que haga, es una ventaja. Y luego, pues ya en la portería con Kelleher, pues es cierto que han fichado un jugador de Puskás, pero creo que el segundo portero va a ser Mamardashvili sí, del Valencia, que es un jugador muy importante también. Si tienes dos porteros top ahí con equipos grandes, porque creo que siempre ha sido fuerte del Liverpool en los últimos años, que el segundo portero tiene muchísima experiencia. Y ya con Mamardashvili, pues tienes un segundo portero que ya se ha probado, que ya está probado en la Liga Española. Y sí, estoy de acuerdo contigo respecto a la defensa. Van Dijk, pienso lo mismo, que tiene buenas temporadas, tiene buenos partidos, tiene otros partidos malos.
Y sí, Romero me gusta, lo único es que a veces, no sé, a veces me hace pensar que juega un poco al límite. Juega al límite, pero sí que no quieres discutir con él. Y sí que creo que tiene calidad. Lo que sí, siempre a veces dudo es si la disciplina a veces le perjudica. Sí, es verdad. Tiene carácter, tiene liderazgo. Yo creo que no le quemaría a un equipo grande. Está acostumbrado a liderar a Argentina en la defensa. A veces se lesiona mucho, a veces es un jugador proclive a las rojas, pero a mí es un jugador que me gusta. Y si no, oye, un Mickey Van der Ven, es que el Tottenham me parece el típico equipo que está en Champions, pero que los jugadores saben que no es fácil volver a ganar otro título. Entonces yo tiraría del Tottenham. Además conocen la Premier League. Yo para el Liverpool haría algún apaño de ese estilo. Bueno, espero que os haya gustado la pequeña reconstrucción. Lo vamos adaptando a esta sección y cada día la idea es hacerle lifting a dos equipos. La siguiente será al penúltimo y al segundo clasificado. Ya imaginaréis por dónde vamos. Pues Paul, un placer, muchas gracias y seguimos ahí pendientes de los fichajes y del inicio del Mundial de Clubes. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos la semana que viene ya con el sorteo del calendario y vamos a mirar más equipos a ver qué podemos hacer. Y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, hasta la vista.